Esto que viene ahora es solo una recopilación del contenido que creo en TikTok. O sea, no es un vídeo creado específicamente para YouTube, y si me seguís en TikTok ya lo habréis visto, así que eso, igual no es el vídeo más interesante de los que puedo hacer, pero bueno, creo que era positivo recopilar el contenido que creo en TikTok para que lo pueda ver también la gente de YouTube, así que si quiere verlo, pues ahí va. Como curiosidad, a lo largo de la historia solo ha habido un papa que haya consentido que su imagen se usara para una campaña publicitaria. Fue León XIII que consintió que su imagen se usara para publicitar el vino Mariani, vino con cocaína. Era una mezcla que estaba de moda en aquella época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la cocaína todavía era legal y bueno, la combinación de alcohol y cocaína que tenía, al ser una droga estimulante y una droga depresora del sistema nervioso central, pues digamos que pegaba un buen pelotazo, como el café irlandés, pero a lo bestia. El Papa decía que esta mezcla de alcohol y cocaína le ayudaba mucho en sus retiros espirituales y también concedió una medalla a este vino por eso, por la función que hacía. Se suele hablar de la teína como principio activo del té. De hecho, en refrescos que contienen té y cosas así, pues a veces incluso se cita la teína entre sus ingredientes. Pero ¿qué es exactamente? Ya es un asunto un poco más complicado. En realidad, la teína como tal no existe, es cafeína. Durante un tiempo se pensó que el café tenía un principio activo al que se llamó cafeína y que el té tenía un principio activo distinto, al que se llamó teína. Solo cuando la tecnología avanzó lo suficiente se pudo ver que la molécula de este principio activo era exactamente la misma. La cafeína y la teína eran lo mismo. Aún así, a día de hoy, pues la palabra teína sigue estando aceptada como sinónimo de cafeína, claro, es que es lo mismo. Eso sí, el té tiene también otro principio activo, aparte de la cafeína o teína, que es la teofilina. La teofilina es también una sustancia estimulante, aunque curiosamente respecto a los músculos pues puede actuar más como un relajante muscular. Así que los principios activos del té vendrían a ser dos. La cafeína, aunque se puede llamar teína por poder, pero yo creo que lleva confusión y que mejor llamarla cafeína, y la teofilina. De hecho, hay quien cree que por tener el té tiene más potencial estimulante que el café, por esto, por tener dos principios activos distintos. Lo que pasa es que el café se suele preparar de una forma que se aprovecha más su principio activo, ¿no? Al pasar agua filtrando a través de los granos de café, mientras que el té se suele preparar en infusión, simplemente metiendo ahí en una bolsita hojitas y dejando que se esparzan un poco los principios activos. Y entonces el café, tal y como se prepara normalmente, pues tiene más potencial estimulante que el té, tal y como se prepara normalmente, pero eso, hay expertos que creen que esto se debe a la forma de preparación de cada bebida, pero que si se preparasen de forma distinta, pues el té podría tener más potencial estimulante que el café. Como curiosidad de hoy, la droga con una mayor campaña de publicidad no explícita por parte de sus vendedores ha sido el tabaco. Cuando terminó el siglo XIX, prácticamente todos los hombres fumaban en los países occidentales, pero las mujeres no. Había unos roles de género muy marcados ahí. La Primera Guerra Mundial irónicamente cambió un poco esto. El hecho de que tantos hombres fueron a la guerra y las mujeres empezaran a desempeñar trabajos que antes desempeñaban los hombres subvirtió un poco los modelos tradicionales y los roles tradicionales del género. Y pasada la Primera Guerra Mundial, curiosamente, un buen número de mujeres empezaron a fumar. Pero algunos empresarios, dueños de grandes tabacaleras, todavía no estaban satisfechos del todo. Ya ganaban muchos millones a costa de vender tabaco, pero podrían ganar todavía muchos millones más si las mujeres fumasen. Es el caso de George Washington Hill, que era presidente de Lucky Strike y de la American Tobacco Company, a la vez.
Decidió que tenía que conseguir que más mujeres fumasen y para eso contrató al publicista Edward Louis Bernays, que es uno de los publicistas más influyentes del siglo XX, fue de los más influyentes y además también era sobrino de Sigmund Freud, porque el mundo es un pañuelo, y tenía ideas bastante parecidas a las de su tío en algunos aspectos. Bernays recurrió para su campaña publicitaria a la idea de que el cigarrillo, como símbolo fálico, pues había cierto parecido y entonces se podía tratar en un contexto erótico y seductor para así conseguir que las mujeres fumasen. Debido a esta estrategia encargada por Hill y diseñada por Bernays, durante los años 20, 30 y 40 se pagaron cantidades ingentes a Hollywood en general, todo un dineral, para que en los momentos más seductores, en los momentos con mayor carga erótica de las películas, las actrices apareciesen fumando. Bueno, se podrían poner cientos de vídeos aquí, ¿no? O sea, prácticamente cualquier película de Hollywood de los años 20, 30 y 40 tiene a una mujer seductora fumando, a menudo con boquilla, otras veces no, pero vamos, que se convirtió en un mito. Realmente funcionó la propaganda, vamos, y se consiguió que muchas más mujeres empezasen a fumar a raíz de esto. Pues a las membranas nasales y de ahí pasa directamente al torrente sanguíneo y de ahí al cerebro, claro. Solo una pequeña cantidad de la cocaína esnifada cae por la garganta, lo que se conoce como gota, que es una sensación bastante desagradable, y termina en el aparato digestivo, pero la mayoría no. Así que si lo que querías decir es que la cocaína esnifada por norma general también termina en el aparato digestivo, pues me alegra decirte que te equivocas. Y me alegra porque si tuvieras razón en eso, pues habría millones de personas en el mundo ahora mismo con el aparato digestivo destrozado por completo y posiblemente con necrosis en el intestino o en el estómago. Así que, pues en este caso, me alegra que no sea así, desde luego. No. No. Pues el dato que imagino que quieren transmitir sí es real y parece fiable. Ahora bien, el titular está redactado como el culo y no se entiende lo que se tiene que entender, así que ahí sí hay una pega. Lo que se debería entender es que a lo largo de 2020 se detectaron unos 19 millones de casos de cáncer en todo el mundo y de esos aproximadamente un 4%, es decir, aproximadamente 740.000 casos de cáncer, se podían atribuir al consumo de alcohol. A su vez, de esos 740.000 cánceres producidos por el alcohol, o supuestamente producidos por el alcohol, aproximadamente un 15% era en personas que bebían moderadamente. Es decir, unos 100.000 de esos 740.000 cánceres producidos por alcohol eran en personas que bebían moderadamente, o sea, personas que bebían menos de 2 cervezas al día. Eso es lo que habría que entender y no se entiende para nada en ese titular por lo mal redactado que está. Lo importante de este dato, tal y como yo lo veo, es mi opinión, es que sirva un poco para concienciar de cómo el consumo de alcohol, aunque sea moderado, aunque sea por debajo de 2 cervezas al día, tiene cierto riesgo de provocar cáncer en cualquier parte del aparato digestivo. Y que con la idea de que un consumo moderado no tiene ningún peligro o que resulta beneficioso, que incluso se oye de vez en cuando, pues es falsa. La verdad es que el consumo moderado también tiene peligros. Luego, una vez ya se conocen esos peligros, pues que cada persona tome la decisión que quiera, pero como mínimo está bien saber que existen esos peligros. He notado que mucha gente habla de la ketamina como si fuera una sustancia estimulante, una sustancia que te produce más energía, más ganas de hacer cosas, y creo que nunca está de más aclarar este tipo de cosas.
La ketamina es más bien una anestesia de tipo disociativo, lo que quiere decir, explicándolo así de forma un poco cutre, que crea cierta ilusión, cierta sensación a distintos niveles de que la mente y el cuerpo se separan, y entonces las sensaciones que nota el cuerpo pues ya la mente no las nota porque está por ahí arriba, vamos. De hecho, yo diría que es precisamente por no ser una sustancia estimulante, a pesar de estar en cierta medida ligada a la fiesta y tal, por lo que con cierta frecuencia se mezcla con cocaína, ¿no? Para así poder obtener efectos estimulantes que la ketamina no tiene. Por eso diría que la mezcla entre ketamina y cocaína es tan común, llamada a veces coquetas o Calvin Klein, por las siglas. También creo que ayuda a entender mejor sus efectos y a no llevarse sustos. Yo sé de gente que ha tenido experiencias muy negativas por la ketamina porque se han visto atrapados en una ilusión, en una sensación muy intensa de distanciarse de su cuerpo, lo que se suele conocer como agujero K, del keyhole en inglés, y al no saber que podía pasar esto, pues han pasado un rato bastante más agobiante y teniendo bastante más miedo que si hubieran sabido de antemano que esto podía pasar. Por eso creo que conocer bien los efectos de la ketamina pues puede ayudar a reducir algunos riesgos para la persona que la toma. He visto por algún TikTok que la taurina es básicamente semen de toro. Y como esto entra un poquito en mi campo, un poquito, pues hablemos un poco rápidamente de qué es la taurina y qué no. La taurina es un aminoácido que se encuentra en muchos animales. Se llama taurina porque la primera vez que fue descubierta, eso sí, fue en la bilis del toro, pero después se descubrió que está también en la bilis de muchos animales, incluido el ser humano. Sí, los seres humanos también tenemos taurina de forma natural. Hoy en día la taurina que se echa a las bebidas, que se produce para echarse a las bebidas, es sintética, se produce en laboratorio, no se saca ni del toro, ni tampoco de ningún otro animal, ni mucho menos del semen. Del semen la verdad es que nunca se ha sacado, en todo caso de la bilis, pero no, la que se produce hoy en día pues es sintética y se produce en laboratorio. La taurina de por sí no tiene efectos psicoactivos, no se podría considerar una droga, por eso digo que solo entra un poquito en mi campo porque no es una droga propiamente dicha, pero se supone, yo creo que debería estudiarse más a fondo, que todavía no está clarísimo, pero se supone que facilita la absorción de cafeína y por eso la mezcla de cafeína y taurina tiene unos efectos más intensos que la cafeína sola. Entonces se supone que de por sí no tiene efectos psicoactivos, pero si la combinas con cafeína, pues sí aumenta los efectos de la cafeína y de ahí que se usen bebidas energizantes.